Hace aproximadamente unos 16 años empecé el camino de los negocios. Bueno, realmente empecé desde muy pequeña con los negocios de mi padre. Mi padre tenía un cultivo de truchas y yo era la encargada de recibir el dinero. Y recibía el dinero y vendíamos las truchas y mi madre entregaba el pedido y yo era quien recibía el billete y entregaba la de vuelta, entregaba este cambio. Y desde muy pequeña yo vi pasar por mis manos dinero, muchos billetes. Pero hoy recuerdo que en ese momento para mí un billete no significaba ni mucho ni poco. Era un juego de estar uniendo billeticos y estar diciendo, wow, un morrito más, un morrito más, un morrito más. Y eso hacía que para mí fuera muy divertido. Recuerdo que guardaba el dinero y lo echaba en costales, porque teníamos un cultivo de truchas, pero también teníamos un almacén en donde vendíamos las truchas en Semana Santa. Y la encargada de la caja era yo desde los 7 años. Y podrás imaginarte que cuando las personas llegaban a pagarme, decían, no, 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 pero llámeme a un adulto para pagar. Y en ese momento creo que fue uno de los mayores regalos que mi madre y mi padre me dieron, y es que siempre le decían, ella es la que recibe el dinero. Y cuando yo traigo esta metáfora o esta experiencia aquí, a hoy, y digo, dinero está asociado con adulto y adulto está asociado con trabajo, entonces nos saltamos a asociar trabajo con dinero. Pero en ese momento, cuando a mí me decían ella es la que recibe, y para mí el juego el recibir dinero era un juego, se volvía divertido. Siento que hubo un momento en mi vida en donde el trabajo no estaba en intermedio entre entre el dinero y mi placer y mi juego. Pero si te das cuenta, el humano dice, pásame a un adulto que reciba este dinero. Entonces el adulto se vuelve serio y el adulto se vuelve no divertido para hacer que el dinero llegue a su vida. Pero yo te quiero preguntar, si tienes hijos, ¿quién es el que realmente tiene regalos en Navidad sin límite? El niño en la casa, ¿cierto? Él pide y pide y pide y nunca hay no hay. El niño nunca está pidiendo y diciendo no va a llegar. El niño tiene certeza, uno de los pilares y principios de manifestación. ¿Por qué te cuento esta parte de mi historia? Porque comprender que el dinero se vuelve limitado cuando tú le empiezas a dar cargas energéticas de adulto es importante, porque esto hace que tú en tus negocios te vuelvas psicorrígido, te vuelvas mandón, te vuelvas controlador, que quieras que las cosas se hagan a tu manera, a tu forma, sin estar realmente disfrutando y teniendo pasión. Y estás obsesionándote por facturar para poder cubrir tus gastos y tus necesidades, en lugar de estar pendiente de conectar con la sabiduría para bajar nuevas ideas creativas. Entonces así comenzó a pasar el tiempo y yo empecé a gestar, y cada vez fui creciendo y me iba encargando de la caja y de los pedidos, y para mí se iba volviendo un juego hacer que cada restaurante pudiera crear nuevas formas de poner la trucha en servicio a otras personas. Entonces cada vez que yo llamaba a un restaurante a que me dijeran cuántos kilos de trucha querían que le despacharan, ellos me decían 15, por ejemplo, o 25, y yo le decía, no, imagínense, este fin de semana es el Día de la Madre y seguro usted va a tener más mamás en su restaurante que quieren venir a comer. Y él me decía, no, 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 ellos me decían, no, 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 con 25 es suficiente. Y yo le decía, estoy segura que usted va a poder hacer feliz a más mamás, ¿por qué no pide 30? Y en ese momento el pedido se agrandaba, pero nunca lo hacía desde este deseo de hacer que más kilos estuvieran facturándose, sino desde este deseo de hacer que más personas disfrutaran de una trucha en su plato. Me acuerdo tanto cuando tenía como unos 12 años, yo le dije a mi papá, papá, ¿y si nos inventamos un recetario y le damos ideas a los restaurantes de cómo preparar la trucha, así como me la hacen aquí en la casa? Y esa fue una idea que hizo que nuestro negocio creciera. Pero todo esto te lo cuento porque un niño no tiene una necesidad de cumplimiento de una meta. Un niño no sabe si la facturación de un costal gigante de dinero es mucho o es poco, porque en su cabeza no hay una limitación. ¿Esto qué hizo? Que cada vez el negocio de mi padre fuera creciendo cuando yo todavía estaba en la inocencia del juego.
Pero de repente ocurrió que hacia los 15, 16 años empecé a estudiar de negocios. Y a los 16 años entré a la universidad y empecé a darme cuenta que había la estrategia y el mercadeo y el marketing y había que estudiar al avatar y había que entender cuáles eran las necesidades del cliente. Y ojo, empresario, no te estoy diciendo que esto no se haga, pero cuando empezamos a quedarnos solo en las estrategias terrenales, nuestra necesidad de hacer más dinero se vuelve una carga. Y entonces ahora te vuelves en la metodología terrenal de lo que hay que hacer en lugar de lo que hay que conectar. Y entonces empecé a aplicar ciertas estrategias de análisis del avatar del cliente y me volví seria. Y me volví una profesional, una estudiante de una de las mejores universidades a nivel latinoamericano, y entonces tenía que empezar a aplicar herramientas y estrategias y tenía que empezar a leer libros y empezar a entrenar la mente y cada vez volverme más profesional. Y esto hizo que cada vez mi niña interior se muriera. Pero ojo, hay miles de personas hablando de la activación del niño interior y yo no quiero que te quedes con este mensaje de hay que activar el niño interior. Quiero que te quedes con la inteligencia de la conexión, de la sabiduría, el campo infinito de posibilidades que vamos a ver en nuestro siguiente audio. Pero sigo con la historia. En ese momento cuando empecé a volverme seria, empecé a volverme comprometida y responsable como una adulta, empecé a sentir que cada vez tenía que hacer más esfuerzo, que cada vez tenía que cumplir con más criterios de la tierra, que cada vez tenía que hacer más llamadas para vender, que ya los negocios no se hacían tan fluidamente. Y empecé a creer que era el mercado, empecé a creer que era la economía, que la economía estaba entrando en crisis, que así se comportaban los mercados, porque tanta información teórica empezó a alejarme de la verdad del propósito de un negocio. Y hoy quiero decirte con total transparencia que los negocios, claro que requieren estrategia terrenal. Te mentiría si mi negocio no tiene una estrategia terrenal. Sin embargo, la estrategia terrenal no cobra vida si no hay una estrategia espiritual y energética. Hoy en día, como ya te lo compartí, cambia la forma de relacionarnos con el otro. Hoy tú eres un cliente, tú eres un posible miembro o ya eres miembro de la comunidad o eres un comprador en uno de nuestros programas. Al final de estos audios vas a tener la oportunidad de ver más allá, cómo avanzas con nosotros, cómo haces parte de la membresía de Latinoamérica que une la espiritualidad, la conciencia y la estrategia. Pero si no hay espiritualidad, si no hay conciencia, si no hay conexión, tienes que trabajar desde el esfuerzo y esto va a generar sufrimiento, va a generar sacrificio, va a generar separación, vas a generar un desbalance en tu vida y vas a estar preguntando cómo hago más dinero para poder vivir tranquilo. Y la noticia es que ganes mucho o ganes poco, esa tranquilidad no se va a gestar, porque la tranquilidad no viene del externo. La calma, el gozo, el placer vienen de tu tranquilidad interna y del campo vibracional en el que te mueves. Mira, en la antigüedad los egipcios tenían este asesor espiritual y estos maestros espirituales que les acompañaban a desarrollar su canal de conexión, que le acompañaban a desarrollar su sabiduría para poder acceder a estrategias claras que realmente impacten en beneficio. Les ayudaban a pensar si realmente el acto que iban a hacer estaba desde la codicia, desde la necesidad o desde el dominio. Hoy en día las grandes empresas, el dueño de Uber, el dueño de Amazon, tienen asesores espirituales.